Debería haber usado guantes. Ese fue mi primer pensamiento mientras miraba mis manos, apoyadas sobre el mantel blanco e inmaculado. El lino era italiano de importación, probablemente costando más por metro que todo mi vestuario de trabajo. Y allí estaban mis manos, limpias, restregadas hasta dejarlas en carne viva en el baño del hotel hacía apenas 20 minutos, pero todavía con las tenues y obstinadas sombras de grasa bajo las uñas y un arañazo fresco e irregular en el pulgar, causado por el soporte de un panel solar. Eran manos de trabajadora, manos de constructora. Y en este comedor de Polanco, rodeada por la élite política de la Ciudad de México, parecían un acto de guerra. El salón olía a pato asado y a dinero viejo. Las copas de cristal tintineaban, un sonido delicado y frágil que me crispaba los nervios. A la cabecera de la mesa estaba mi padre, Arturo. Estaba en su elemento, sosteniendo una copa de champán como un cetro. Su rostro estaba sonrojado con ese tipo de autoimportancia que solo proviene de décadas de proximidad al poder sin haberlo ostentado jamás. Golpeó una cuchara de plata contra su copa. La sala guardó silencio. 30 rostros se giraron hacia él. Asistentes de senadores, cabilderos, intermediarios de poder y yo. Por mi hijo, Rodrigo, retumbó mi padre, con su voz proyectándose como si estuviera en el pleno del Senado. Un hombre que comprende el peso del legado. Un hombre que sabe que el poder no se trata solo de lo que haces, sino de a quien conoces. Sonrió radiante a Rodrigo, mi hermano mayor, que estaba sentado pavoneándose en su traje a medida, absorbiendo la adulación como un lagarto sobre una roca. Rodrigo ha conseguido un puesto que dará forma a la política de la próxima generación. Es el futuro de esta familia. Un aplauso recorrió la sala, un aplauso educado, contenido y caro. Yo también aplaudí, con un ritmo lento y mecánico. Entonces, la mirada de mi padre cambió. No se posó cálidamente sobre mí, se enganchó en mí como un trozo de seda en un clavo. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se enfriaron. Y continuó, bajando un octavo su voz, con una solemnidad teatral: supongo que también debemos dar la bienvenida a mi hija, Sofía. Debemos disculparnos por su aspecto esta noche. Hizo un gesto vago hacia mí, como si yo fuera una mancha en la tapicería. Sofía trabaja en la construcción, trabajo manual. Le gusta jugar en la tierra mientras los adultos dirigen el mundo. Pero la queremos de todos modos, ¿verdad? Una oleada de risas recorrió la sala. No fue fuerte, pero fue aguda. Condescendiente. La mujer a mi lado, una cabildera con perlas del tamaño de uvas, apartó ligeramente su silla, como si la pobreza pudiera ser contagiosa. Mi madre, Natalia, soltó una risita tintineante y nerviosa, cubriéndose la boca con una servilleta para ocultar su mueca. Rodrigo sonrió con suficiencia, levantando su copa en un saludo burlón. Por jugar en la tierra, Sophie, articuló con los labios. No me inmuté. No bajé la mirada. No quité las manos de la mesa para esconderlas. Simplemente me quedé sentada, sintiendo como el calor de la humillación me invadía y luego, con la misma rapidez, retrocedía, dejando atrás algo frío y duro. Era claridad. Durante años, me había preguntado qué haría falta para cortar finalmente el cordón, para dejar de esperar que me vieran. Y en ese momento, mientras mi padre se disculpaba por mi existencia ante una sala llena de extraños, me di cuenta de que el precio de la entrada a esta familia era mi dignidad, y yo ya no estaba dispuesta a pagarlo. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. No salí furiosa. No le arrojé la bebida a la cara. Ni siquiera fruncí el ceño. Simplemente cogí mi servilleta, me sequé la comisura de la boca y la volví a colocar en mi regazo. Las risas alrededor de la mesa se estaban apagando, reemplazadas por el murmullo de conversaciones secundarias, el raspar de la plata contra la porcelana. Mi padre ya se estaba dando la vuelta, descartándome como lo haría con un camarero que hubiera traído el pedido equivocado. Estaba ocupado encandilando al asistente del senador a su derecha, con la mano apoyada despreocupadamente en el hombro de su caro traje. Un traje que yo pagué. El pensamiento no vino con ira. Vino con la fría y desapegada precisión de un contable que detecta un error de redondeo. Miré alrededor de la sala. La miré de verdad. El candelabro de cristal de Baccarat,
las orquídeas frescas traídas en avión desde Hawái, el Burdeos de época respirando en el decantador. Era una escena hermosa, un cuadro perfecto del poder y la influencia de la Ciudad de México. Y todo era un holograma, una proyección financiada por un único y silencioso flujo de capital que emanaba de una cuenta bancaria en Monterrey, Nuevo León, directamente al cascarón vacío de la Fundación Solís. Deslicé la mano en mi bolso, apoyándola en mi teléfono. El metal estaba frío contra mi piel. Debajo del mantel, protegida por la pesada caída del lino, desbloqueé la pantalla. La luz azul inundó mi palma, invisible para todos los demás. Abrí mi aplicación bancaria. El reconocimiento facial me reconoció al instante, concediéndome acceso a la realidad que mi familia se negaba a ver. Me desplacé más allá de las cuentas de empresa, más allá de las participaciones en infraestructuras, más allá de los fondos de liquidez para el nuevo proyecto de red solar en Sonora. Encontré la lista de transferencias personales. Allí estaba, programada para el 1 de cada mes, una transferencia bancaria recurrente etiquetada simplemente como «Donación anónima, Fondo Operativo de la Fundación Solís». Me quedé mirando el número, 900.000 pesos cada mes. Más de 10 millones de pesos al año, suficiente para mantener las luces encendidas en esta casona, para pagar la hipoteca que mi padre pretendía que no existía, para financiar los viajes de consultoría de Rodrigo a Europa. La había configurado hacía 3 años, ocultando la transacción a través de 3 empresas fantasma para que nunca supieran que su red de seguridad estaba tejida por la hija de la que se avergonzaban. Me había dicho a mí misma que era caridad. Me había dicho a mí misma que era un deber. Ahora me daba cuenta de que era una cuota de suscripción por un servicio que ni siquiera estaba recibiendo. Pulsé sobre la línea de la transacción. Apareció un menú, editar. Omitir. Cancelar. Mi pulgar se cernió sobre cancelar. Levanté la vista hacia mi madre, al otro lado de la mesa. Estaba picoteando su ensalada, mirándome con esa mezcla familiar de lástima y molestia. Intenta no poner mala cara, Sofía, articuló, guiñando un ojo a la mujer que estaba a su lado. Es una fiesta. No parpadeé. Volví a bajar la vista a la pantalla. Pulsé, cancelar. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Estás segura de que desea cancelar esta transferencia recurrente? Esta acción no se puede deshacer. Pulsé, sí. La pantalla se actualizó. Transferencia cancelada. Estaba hecho. Sin fuegos artificiales, sin truenos, solo una silenciosa ruptura digital. La notificación desapareció, y con ella, los cimientos de sus vidas enteras. Bloqueé el teléfono y lo deslicé de nuevo en mi bolso. Alcancé mi copa de vino, el tallo delicado entre mis dedos callosos. Tomé un sorbo lento. El vino era excelente, con cuerpo, complejo, caro. Lo saboreé, dejando que el gusto permaneciera en mi lengua. Era lo último que obtendrían de mí. No siempre fui tan fría. Hace 5 años, yo era solo Sofía, el error que se dedicaba al trabajo manual y que abandonó la Facultad de Derecho de la UNAM porque me di cuenta de que no quería discutir sobre el mundo, quería construirlo. Recuerdo el día que me fui. Mi padre estaba en el vestíbulo de la casona, el mismo vestíbulo donde acababa de dar la bienvenida a los invitados de esta noche, y me dijo que si salía por esa puerta, estaba renunciando a mi legado. Estás cambiando influencia por irrelevancia, se había burlado. Diviértete jugando en la tierra. Y así lo hice. Me mudé a Monterrey, Nuevo León, con 50.000 pesos y una cantidad aterradora de ambición. Cambié los trajes de chaqueta por botas con punta de acero y las galas políticas por días de 43 grados centígrados en polvorientas obras de construcción. Fundé EcoRed sin nada más que un ordenador portátil y la obstinada creencia de que la infraestructura energética de México estaba rota y yo podía arreglarla. Esos 2 primeros años fueron brutales. Viví en una casa prefabricada en mi primer lugar de trabajo porque no podía pagar el alquiler. Aprendí a leer planos a la luz de una linterna y a negociar contratos con hombres que pensaban que yo era la secretaria. Comí polvo, literal y metafóricamente. Pero mientras mi familia estaba ocupada bebiendo cócteles e intercambiando favores en la Ciudad de México, yo estaba sentando las bases de una nueva red eléctrica. Resulta que jugar en la tierra es rentable si sabes lo que estás construyendo. EcoRed explotó. No solo estábamos construyendo campos solares,
Estábamos rediseñando cómo las ciudades consumían energía. Para el tercer año, teníamos contratos con 3 grandes municipios. Para el cuarto año, éramos el principal socio de infraestructuras del estado de Nuevo León. Y el mes pasado, nuestra valoración de la serie C alcanzó los 7.000 millones de pesos. Ya no era solo una constructora. Era una titán. Pero mi familia no lo sabía. Para ellos, yo seguía siendo el fracaso, la decepción. Y de una manera retorcida, quería que siguiera siendo así. Quería que su amor fuera real, no transaccional. Quería que se preocuparan por mí, no por mi patrimonio neto. Así que, hace 3 años, cuando me enteré por rumores de que la Fundación Solís, la organización sin ánimo de lucro que daba a mis padres su posición social y su influencia política, estaba al borde de la quiebra debido a la mala gestión de mi padre, tomé una decisión. No dejé que fracasaran. No dejé que perdieran la casona ni el prestigio que valoraban más que a sus propios hijos. Creé un fideicomiso ciego. Me convertí en su donante anónima. Me dije a mí misma que era noble. Me dije que estaba siendo la persona más madura. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que era algo mucho más patético. Estaba comprando una suscripción a una familia que no me quería. Estaba pagando por el privilegio de ser su hija, esperando que si mantenía las luces encendidas el tiempo suficiente, quizás algún día levantarían la vista y verían quién estaba accionando el interruptor. Esta noche, sentada en esta mesa, escuchando a mi padre burlarse de las mismas manos que firmaban sus cheques, la ilusión finalmente se hizo añicos. Yo no era su salvadora. Yo era su blanco. Y la parte más triste no era que me estuvieran utilizando. Era que yo se lo había permitido. Podrías preguntarte por qué me quedé. ¿Por qué pagué? Porque una mujer que podía negociar contratos de infraestructuras multimillonarios con el Estado de Nuevo León no podía decirle, no, a su propio padre cuando se trataba de una transferencia bancaria mensual. Es una pregunta justa. La respuesta no es amor. Ni siquiera es deber. Es condicionamiento. Los psicólogos lo llaman la cadena invisible del superviviente. Es esa atadura fantasma que te mantiene dando vueltas alrededor de las personas que te hirieron, esperando ese único momento de validación que hará que los años de desprecio tengan sentido. No solo estaba financiando la Fundación Solís, estaba pagando una cuota de anticipo por la esperanza de que algún día mi padre me mirara con el mismo orgullo que reservaba para Rodrigo. Traté su aprobación como un proyecto que podía diseñar. Si tan solo proporcionaba suficiente capital, si tan solo estabilizaba sus caóticas finanzas, si tan solo pulía los barrotes de la jaula lo suficiente, finalmente me invitarían a entrar. Fui la arquitecta de mi propia prisión. Me convencí de que mi anonimato era una jugada de poder, una forma de poner a prueba su amor. ¿Me querrían sin el dinero? Pero en el fondo, sabía la respuesta. Estaba ocultando mi éxito porque estaba aterrorizada de que si sabían que no los necesitaba, no tendrían ninguna utilidad para mí en absoluto. Durante 3 años, viví una doble vida. En Monterrey, era ese Solís, la mujer que convertía la luz del sol en electricidad. Llevaba cascos y dirigía obras. Era decidida, respetada y formidable. Pero en el momento en que cruzaba la frontera estatal hacia la Ciudad de México, me encogía. Me ponía el papel de la decepción como un abrigo viejo y que no me quedaba bien. Les dejaba interrumpirme. Les dejaba criticar mi ropa. Les dejaba burlarse de mí, pequeño trabajo de construcción. Lo hacía porque la cadena estaba tan apretada alrededor de mi garganta que ya ni la sentía. Era simplemente mi forma de respirar. Pero esta noche, cuando mi padre se disculpó ante sus invitados por mi presencia, algo se rompió. No fue una ruptura ruidosa. Fue el silencioso clic metálico de una cerradura al abrirse. Lo miré de verdad y no vi a un patriarca o un titán de la industria. Vi a un hombre con un traje que yo compré, bebiendo un vino que yo pagué, aprovechando una reputación que yo estaba subsidiando. Él no era el gigante. Lo era yo. La disonancia cognitiva se disipó. Me di cuenta de que no había estado pagando por su supervivencia. Había estado pagando por mi propio abuso. Les había entregado el látigo cada mes y les había agradecido el privilegio. Respiré hondo, inhalando el aroma de lirios caros y dinero viejo. El aire sabía diferente ahora. Sabía a oxígeno.
Ya no esperaba permiso para irme. Solo esperaba a que el cheque se hiciera efectivo, o en este caso, a que la cancelación se procesara. La cadena estaba en el suelo, y yo era la única en la mesa que sabía que era libre. La cena continuó, ajena al terremoto financiero que acababa de provocar. La conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra: política, galas, quién veraneaba dónde. Rodrigo acaparaba la atención, contando una historia sobre una reunión desastrosa que había tenido con un senador que no entendía el matiz de la influencia. Es como hablar con una pared de ladrillos, rió Rodrigo, agitando su coñac. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad para la estrategia de alto nivel. Mi madre, Natalia, se inclinó hacia adelante, sus diamantes captando la luz. Bueno, cariño, por eso eres indispensable. No todo el mundo tiene tu don para navegar la complejidad. Me miró entonces, su expresión se tensó. A diferencia de algunos de nosotros que preferimos tareas más simples. Sofía, querida, espero que te hayas acordado de lavarte bien las manos. Juro que todavía puedo ver grasa en tu pulgar. La mesa se rió entre dientes. Fue un reflejo, un hábito social. Miré mi pulgar. El arañazo seguía allí, una fina línea roja. No es grasa, madre, dije, con voz serena. Es un corte. De un soporte. ¿Un soporte?, resopló Rodrigo. Escuchadla. Parece que está construyendo un mecano. En realidad, dije, estoy construyendo la red eléctrica para toda la región noroeste. Me miraron fijamente por un segundo. Solo un segundo. La verdad quedó suspendida en el aire, pesada e innegable, pero entonces la disonancia cognitiva entró en acción. Lo vi suceder en tiempo real. Mi padre parpadeó, su cerebro rechazando los datos que contradecían su visión del mundo. La sonrisa de mi madre flaqueó, luego se reinició como una pantalla con fallos. Oh, Sofía suspiró, negando con la cabeza. Siempre tan dramática. Estoy segura de que tu pequeño proyecto solar es muy adorable. ¿Adorable?, repetí. 7.000 millones de pesos no es adorable, madre. Es una valoración. Mi padre se rió. Fue un sonido fuerte y estruendoso, destinado a ahogar lo absurdo de mi declaración. 7.000 millones. ¿Habéis oído eso, todos? Mi hija tiene una imaginación muy activa. Quizás debería escribir ficción en lugar de jugar con equipos de construcción. No podían verlo. Físicamente no podían verlo. Los psicólogos lo llaman el mecanismo del chivo expiatorio. La familia necesita un fracaso para definir su propio éxito. Si yo no era el fracaso, entonces Rodrigo no era el hijo predilecto y mi padre no era el patriarca. Si yo era la titán, entonces ellos eran solo mascotas caras. Sus egos los protegían de la realidad como un escudo protector. No estoy imaginando nada, dije, reclinándome en mi silla. Pero ya que estamos hablando de finanzas, Rodrigo, ¿cómo va la empresa de consultoría? ¿Todavía esperando ese gran contrato? Rodrigo se puso rígido. Estas cosas llevan tiempo, Sophie. No lo entenderías. Las negociaciones de alto nivel no son como cavar zanjas. No asentí. Cavar zanjas realmente produce algo. El aire en la sala cambió. Los invitados se removieron, sintiendo el cambio en la presión atmosférica. La sonrisa de mi padre desapareció. Ya es suficiente, Sofía. Eres una invitada en esta mesa. Compórtate como tal. Una invitada, reflexioné. Es una palabra interesante para la persona que paga la hipoteca. A mi madre se le cayó el tenedor. Resonó contra la porcelana, un sonido agudo y violento en la sala silenciosa. Lo hice, dije. Miré directamente a mi padre. Disfruta el vino, papá. Es la última botella que compro. Me miraron fijamente, la confusión luchando con la indignación. Todavía no lo entendían. Pensaban que estaba siendo grosera. No se daban cuenta de que estaba siendo literal. La ceguera de la élite es algo fascinante. Están tan acostumbrados a que las luces permanezcan encendidas que nunca piensan en buscar el generador. Pero el generador acababa de apagarse, y estaba a punto de oscurecer mucho aquí dentro.
La tensión en la sala era frágil, a punto de romperse, cuando las puertas dobles al fondo del comedor se abrieron de golpe. El sonido fue pesado, final, rompiendo el silencio sofocante. Las cabezas se giraron. Jessica estaba en el umbral. Jessica, la prometida de Rodrigo, no se parecía en nada a la compuesta socialité de la Ciudad de México que solía aparentar. Su pelo estaba ligeramente desordenado, sus mejillas sonrojadas, y se aferraba a su teléfono como a un salvavidas. Todavía llevaba su abrigo, sin aliento, como si hubiera corrido todo el camino desde Reforma. Jessica Rodrigo se puso de pie, su rostro transformándose de molestia a alivio. Por fin. Empezábamos a preocuparnos. El brindis ya ha terminado. Cállate, Rodrigo, dijo Jessica. Su voz no era fuerte, pero atravesó la sala como una sirena. No lo estaba mirando a él. No estaba mirando a mis padres. Me estaba mirando a mí. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de terror y asombro. Caminó lentamente hacia la mesa, ignorando los murmullos confusos de los invitados. Se detuvo justo frente a mí, con las manos agarrando el respaldo de una silla vacía. Acabo de hablar por teléfono con la Junta, dijo, con la voz temblorosa. El acuerdo de la red de Nuevo León está paralizado. Indefinidamente. Mi padre resopló, molesto por la interrupción de su cena. Jessica, querida, estamos en medio de una celebración. Los negocios pueden esperar. No, Arturo, no pueden, espetó Jessica, sin apartar la mirada de la mía. Porque la persona que está bloqueando el acuerdo, la persona que posee la tecnología patentada que necesitamos para avanzar, la persona que acaba de señalar nuestro informe de cumplimiento medioambiental, está sentada en esta mesa. La sala quedó en silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido de la vinoteca en la despensa. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi madre, con voz chillona. Sofía trabaja en la construcción. ¿Construcción? Jessica soltó una risa corta e histérica. Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Sabéis quién es esta? No es solo vuestra hija. Es ese Solís. Mi padre frunció el ceño. ¿Quién? Ese Solís, repitió Jessica, enfatizando cada sílaba. La fundadora de Ecored. La mujer que construyó el parque solar de Sonora. La mujer que negoció personalmente el contrato de infraestructura para todo el estado de Nuevo León el año pasado. No es una trabajadora de la construcción, Arturo. Es la titán que actualmente está decidiendo si mi empresa sobrevive al trimestre. La disonancia cognitiva en la sala se hizo añicos. Lo vi suceder. El rostro de mi padre se quedó sin expresión. La mano de mi madre voló a su garganta. Rodrigo miraba de Jessica a mí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Eso es imposible, tartamudeó Rodrigo. Sophie abandonó los estudios. Vive en una casa prefabricada. Viví en una casa prefabricada durante 6 meses, dije, mi voz tranquila, llenando el silencio. Hace 4 años, mientras construía la primera red. Ahora vivo en el ático del edificio que poseo en el centro de Monterrey. Miré a Jessica. Vi el informe de cumplimiento, Yes. Tu empresa omitió el estudio de impacto en las aguas subterráneas. Arréglalo, y lo firmaré el lunes. Pero ni un momento antes. Sí, respiró Jessica, asintiendo rápidamente. Sí, señora Solís. Gracias. Me encargaré de ello inmediatamente. Señora Solís, susurró mi padre. El nombre sabía extraño en su boca. Me miró. Realmente me miró. Y por primera vez en su vida, no vio a su hija. Vio poder. Y estaba aterrorizado. El cambio fue violento. El aire en la sala no solo cambió, se invirtió. Hace 5 minutos, yo era la vergüenza. Ahora era la persona más peligrosa de la sala. Los invitados me miraban con un hambre desnuda. El asistente del senador ya estaba buscando su teléfono, probablemente para buscar en Google ese Solís. Tomé otro sorbo de vino. ¿Decías algo sobre el trabajo manual, papá? No respondió. No podía. La jerarquía se había invertido, y todos lo sabíamos.
El caballo de Troya no solo había entrado por las puertas. Había incendiado la ciudad desde dentro. Mi padre se rió. Fue un sonido débil y tembloroso, como un pájaro atrapado en una chimenea. Bueno, dijo, alisándose la corbata, intentando recuperar la seriedad que había perdido momentos antes. Es toda una revelación, Sofía. 7.000 millones. Muy impresionante. Deberíamos haber sabido que estabas tramando algo grande. Se volvió hacia los invitados, con una sonrisa forzada. ¿Veis? Os dije que era especial. Una Solís de pura cepa. Construir imperios corre en la sangre. ¿Paradije? No fue un grito, pero lo interrumpió al instante. No hagas eso. No reescribas la historia. Hace 5 minutos, yo era un error que se dedicaba al trabajo manual. Ahora soy una Solís. Somos familia, intervino mi madre, con la voz temblorosa. Por supuesto que estamos orgullosos. Simplemente. No lo sabíamos. No lo sabíais porque no mirasteis, repliqué. Pero sí sabíais lo del dinero. ¿Qué dinero?, preguntó Rodrigo, confundido. La Fundación Solís, dije. La organización sin ánimo de lucro que paga esta casa. Que paga tu estilo de vida, Rodrigo. La fundación que estaba en quiebra hace 3 años hasta que un donante anónimo intervino. Mi padre se puso pálido. Eso fue una transferencia bancaria. Yo corregí, dije. Desde mi cuenta personal. 900.000 pesos al mes durante 36 meses. Haced los cálculos. Un jadeo recorrió la sala. Jessica me miró con horror. ¿Tú los financiaste? ¿Tú pagaste por todo esto? Pensé que los estaba salvando, dije, mirando a mis padres. Pensé que si os mantenía a flote, acabaríais por encontrar el equilibrio. Pero no lo hicisteis. Lo malversasteis. Eso es mentira, gritó mi padre, golpeando la mesa con la mano. ¿Lo es? Saqué mi teléfono de nuevo. Tengo el informe de la auditoría aquí mismo. Usasteis fondos de caridad para pagar la hipoteca de esta casona. Lo usasteis para pagar las deudas de juego de Rodrigo en Las Vegas el año pasado. Lo usasteis para comprar el coche que está en la entrada. Eso no es solo poco ético, papá. Es fraude. La palabra quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. Fraude. Yo no lo sabía, susurró mi madre. Arturo me dijo que las inversiones estaban dando sus frutos. Te mintió a ti también, madre, dije. Pero se lo permitiste, porque la mentira era cómoda. La verdad que tu hija era la única razón por la que no estabais en la calle era demasiado dolorosa de aceptar. Esta es la ilusión de poder de la cartera vacía. Habían construido toda su identidad en tener la casa, el estatus, las conexiones. Pero no eran nada. Su poder era un alquiler, arrendado con mi dinero, y el contrato había terminado. Cancelé la transferencia esta noche, dije, con voz final. El dinero se ha acabado. La fundación es insolvente, y las autoridades probablemente estarán auditando las cuentas para el lunes. Mi padre se desplomó en su silla, como un globo desinflado. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la aterrorizada comprensión de un hombre que ha sido expuesto. Sofía, por favor, graznó. No puedes hacer esto. Lo perderemos todo. Ya lo perdisteis todo, dije. Perdisteis vuestra integridad. Perdisteis vuestra dignidad. Y lo peor de todo, perdisteis a vuestra hija. Me levanté. Me alisé el vestido. Miré a Jessica. Te veré el lunes, Jessica. Trae el informe de cumplimiento revisado. Lo haré, dijo ella, con la voz llena de respeto. Salí del comedor. No miré hacia atrás, a la mesa, al cristal, a las personas que habían afirmado amarme solo cuando pensaban que era útil. Salí por la puerta principal de la casona, bajé los escalones que solía fregar y salí al aire fresco de la noche. El silencio de la calle era hermoso. No estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. Respiré hondo, llenando mis pulmones con aire que no tenía que comprar. Paré un taxi. ¿A dónde?,
preguntó el conductor. Al aeropuerto, dije. Tengo una ciudad que construir. No bloqueé sus números. No fue necesario. El silencio es un lenguaje que mi familia entiende perfectamente, especialmente cuando ya no hay una transferencia bancaria adjunta a la conversación. Dejé la Ciudad de México esa noche y volé de regreso a Monterrey en un vuelo nocturno. Vi el amanecer desde 9000 metros, pintando las nubes en tonos de oro y violeta. Parecía el plano de un mundo nuevo. Las consecuencias fueron silenciosas, predecibles y absolutas. La gravedad hizo el resto. Sin mi donación mensual, la Fundación Solís fue insolvente en 60 días. Los auditores encontraron la malversación. Por supuesto. Mi padre logró evitar la cárcel por poco liquidando sus activos y alegando ignorancia, una humillación que le dolió mucho más de lo que una sentencia de prisión jamás lo habría hecho. La casona en Polanco, el símbolo de su estatus, se vendió discretamente a un cabildero tecnológico para cubrir las deudas. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento en Querétaro. He oído que mi madre le dice a la gente que redujeron su tamaño para la jubilación. Siguen mintiendo, pero ahora las mentiras no me cuestan ni un céntimo. La empresa de consultoría de Rodrigo cerró cuando el acuerdo de la red de Nuevo León fracasó. Sin el prestigio del apellido familiar respaldado por mi dinero, su estrategia de alto nivel resultó no ser más que aire caliente. Me envía un correo electrónico una vez al año por mi cumpleaños. No los abro. Simplemente los archivo, un registro digital de un hermano que solía conocer. Jessica, sin embargo, me sorprendió. Dejó a Rodrigo 3 meses después de esa cena. Conservó su trabajo, arregló el informe de cumplimiento y ahora es una de las socias más fiables de Ecored. No somos amigas. Eso sería demasiado complicado. Pero somos colegas. Y en el mundo que he construido, la competencia es la única moneda que importa. Esta mañana estuve en la azotea de la nueva sede de Ecored. Era temprano, el aire ya denso con el calor del verano de Nuevo León. Debajo de mí, la ciudad se estaba despertando. Podía ver el esqueleto de acero de nuestro nuevo parque solar extendiéndose hacia el desierto, miles de paneles inclinándose al unísono para captar la luz. Mi padre llamaba a esto, jugar en la tierra. Lo decía como un insulto. Quería decir que yo estaba por debajo de él porque creaba cosas con mis manos en lugar de manipularlas con mis palabras. Pero de pie allí, sintiendo el zumbido de la red que construí, me di cuenta de que tenía razón. Juego en la tierra. La tierra es donde se sientan las bases. La tierra es donde plantas las semillas del futuro. La tierra es real. Me ajusté el casco y miré la hora. Mi equipo estaba esperando. No necesitaba un brindis en un comedor de Polanco para saber quién era. No necesitaba su aprobación para saber que tenía valor. Era la arquitecta de mi propia vida. Había diseñado una estructura que podía soportar el peso de su rechazo. Y la había construido lo suficientemente fuerte como para mantenerse por sí sola. Ellos construyeron un castillo de naipes. Yo construí una central eléctrica. Y las luces no se van a apagar nunca más. ¿Alguna vez has tenido que construir tu propia vida mientras todos los demás dudaban de los planos? ¿Alguna vez has sido tú quien jugaba en la tierra mientras todos los demás fingían estar limpios? Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete. Estamos construyendo algo real aquí, y quiero que formes parte de ello.